El estudio que presentamos desde el INCUSE se llama Cusco en pausa y mostramos cómo una gran cantidad, 6.886 obras públicas se encuentran paradas. Y cuando me preguntaron dónde estaban esas obras paradas, una gran proporción de ellas está en las municipalidades de Megantoni, está en la municipalidad de Charate, está en la municipalidad de La Convención. Y entonces, pero también similar, en casi montos similares, están en Espinar, están en Canas. ¿Y por qué? Porque son los municipios quienes recibieron la mayor parte del canon gasífero o del canon minero. Y de los 32.000 millones de soles que se asignaron por canon al Cusco, se han gastado, o malgastado, si se quiere, casi 20.000 millones. Pero hay 12.000 millones que están asignados a estas obras paradas y están depositados por el MEF en el Banco de la Nación a espera de que la obra o se liquide o se continúe. Pero hay obras que tienen 2, 3 periodos paradas. El tema va a ser cómo priorizar. Primero, cómo darles cristiana sepultura a los muertos vivos que ya no pueden continuar. Segundo, cómo hacemos un sinceramiento sobre los proyectos que sí se necesitan y sí hay que continuarlos. El INCORE, que es el índice de competitividad regional, mide el posicionamiento relativo de los distintos departamentos del Perú. Y curiosamente, la zona sur, o sea, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, son bastante competitivas. Entonces, la zona sur, especialmente la zona sur costeña, por ejemplo, Moquegua, es la segunda región más competitiva en el país. Y Cusco no está mal, está en el tercio superior, es la séptima región. Y curiosamente, a pesar de que el sur es más competitivo, vota por la izquierda y tiene un voto de protesta, lo que casi no se entiende si se llevara a cabo únicamente en términos de competitividad. Pero ¿por qué es el sur más competitivo? Porque tiene motores muy fuertes. Y Cusco tiene el motor de la energía, porque es un generador no solo de gas, no solo de energía hidroeléctrica, tiene también el motor de la minería y tiene un motor muy importante que todavía no se ha recuperado, a pesar de que este año fue un año excelente para el cacao y para el café de Cusco. El café ha alcanzado precios bastante buenos en el mercado mundial y el cacao ha alcanzado precios récord aunque los rendimientos son sumamente bajos. Los rendimientos son bajos porque se trabaja con cacao chuncho. Y el cacao chuncho tiene algunas ventajas de calidad, la cantidad de grasa en el grano. Es cierto que comparado con el cacao híbrido, con el cacao colombiano, produce un 40% menos, ¿no? en promedio, pero la calidad, y además que el cacao chuncho no absorbe cadmio, y nosotros que estamos en la tarea de exportar internacionalmente, una tonelada de cacao chuncho te permite exportar 3 del cacao de San Martín. ¿Por qué? Porque equilibra la cantidad de cadmio que podrías mandarle, por ejemplo, al mercado belga. Claro, son mercados especiales, en realidad, ¿no? Pero también, más allá de los sustitutos, cosas así, porque subió demasiado el precio del cacao y del café, hay que ver cómo reinvierten, si es que, ¿qué es lo que han hecho los agroexportadores con las ganancias? 20.000 millones han reinvertido, y no lejos, sino también acá en Cusco nos encontramos operaciones muy modernas, como tengo entendido que está al sur, acá de España, con alcachofas, en Anta. He visto drones sobre los campos de maíz, pero ya no de agroexportadores, sino como que la correa de transmisión va subiendo a las alturas, alcachofas sobre 3.000, drones a estas alturas. Cuéntenos cómo ve esa parte de agricultura agroexportadora o eficiente, por favor. Mira, nosotros hemos visto algunos productos sumamente interesantes, unos nichos con un potencial bárbaro. Uno de ellos, por ejemplo, es la palta de Limatambo y de Curahuasi. La palta, que el Perú ha pasado a ser el segundo mayor exportador de palta en las Américas, solo después de México, con mercados muy diversos y con una calidad de exportación muy buena, tanto en Hass como en Forte. Aunque está empezando a bajar el precio. Sí,
efectivamente, porque los mercados internacionales están sufriendo muchísimo los sobrecostos de los envíos y también algunas limitaciones, por ejemplo, de capacidad de llegar a tiempo, ¿no? Veo en Europa, vamos a acompañar a esto algunos videos de personas que allá, de agricultores de allá, que se quejan que cebolla de Perú, que arándanos de Perú, en la época que ellos también están produciendo. Quiere decir que acá verdaderamente es un país súper competitivo para que, estando en su época de cosecha, esté entrando el producto de acá, Y ¿no? puede entrar el producto de Perú. Mira, hay productos como el caso de la palta que no tenemos competencia nativa en el caso europeo, ¿no es cierto? Nuestra mayor competencia es Centroamérica, es Colombia, Chile. Chile produce palta y llega a buen puerto. Que nos enseñaron a colocar la palta en los mercados, los amigos de Chile, dicho de paso. Sí, yo tuve una experiencia muy interesante con el presidente Piñera. El presidente Piñera nos ofreció, yo estaba en el Mincetur, y nos ofreció salir, nos dijo, mira, Chile tiene 170 oficinas comerciales de distribución de vino y de productos agrarios chilenos. Sus tiendas allá. Y entonces, sus tiendas allá, ¿no? Y entonces, ¿por qué no usamos esta plataforma para vender pisco? Y bueno, yo le agradecí, le dije, presidente, muchísimas gracias, con una sola condición. El pisco tiene algunas características que todo el que produce pisco las tiene que cumplir. La primera característica es que para hacer pisco se tienen que usar alguna de las 9 uvas pisqueras. Tiene que ser Mollar, tiene que ser Torontel, tiene que ser Quebranta, tiene que ser Albilla, tiene que ser Italia, no sé, alguna de las 9 uvas. Y si no se usa la uva pisquera, no, inclusive la uvilla, no se puede llamar pisco, porque sería un subproducto de otra industria como la grapa italiana, claro, número 1. La segunda cosa, el pisco tiene denominación de origen, y la denominación de origen comienza en Tacna y acaba en los valles de Lima. Y Piñera estaba azul ya con eso. Bueno, y entonces le dije, tendríamos que extender la denominación de origen siempre y cuando haya uvas pisqueras. Si cumplimos estas condiciones, yo estoy convencido de que podemos hacer un buen negocio. Ustedes ganan y nosotros ganamos. Bueno, yo creo que como lo dijo en algún momento el presidente Alan García, Perú tiene un potencial muy grande, pero en el mercado mundial tenemos que ir aliados de Chile, tenemos que ir aliados de Colombia y tenemos que ir aliados de México. O sea, creo que es sumamente importante esta alianza del Arco del Pacífico porque nos va a permitir catapultar nuestros productos. Esa potencia que tiene Chile vendiendo uva y vendiendo vino, la tiene México en 11 otras industrias. Claro. Y entonces México tiene los tratados más comprensivos con América del Norte. Y entonces hay que utilizar esa potencia y tenemos el instrumento, y el instrumento se llama el Arco del Pacífico. Creo que es una tarea importante para el próximo gobierno normalizar nuestras relaciones que se han enturbiado por cuestiones políticas con México. Pero volviendo al INCUSE y al Instituto Cusqueño de Economía y al Cusco, el Cusco tiene un potencial muy grande y sin embargo a muy poca distancia del eje, por ejemplo, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, está el Valle de la Convención, está la provincia de Anta, está Abancay en Apurímac y no participan del negocio turístico. Entonces lo que tenemos que hacer es construir la infraestructura necesaria para incorporar a estos sectores, a 500,000 de personas que viven ahí en el negocio del turismo. Claro, ¿no? Ha dicho varias cosas importantes, pero en México, antes de que salte a esto, me decía que me está diciendo que todavía México puede servir como trampolín para algunos productos de Estados Unidos. Sin duda. O sea, no solo Estados Unidos. Mejores tratados tienen ellos. Mejores condiciones y además nos permite agregar. O sea, los certificados de origen que se han negociado con la Alianza del Pacífico nos permiten iniciar la producción en Perú, avanzarla a medio camino en México o en Colombia, volverlo a traer al Perú y lanzarlo al Asia, porque todos tendríamos un solo certificado de origen. Y entonces este tipo de alianzas comerciales, México es una economía muy grande y esta economía grande genera excedentes y tiene un posicionamiento, tiene una integración casi completa con los Estados Unidos. Por ejemplo, hay un dato que muy poca gente sabe, ¿no? El mayor fabricante de cohetes, de motores de cohetes en el mundo es
Estados Unidos. Pero, ¿sabe dónde fabrican más de la mitad de esos cohetes? En Querétaro. Bueno, es una zona franca prácticamente que la tienen cubierta para que no entre nadie, ¿no? En Querétaro, Claro. en Querétaro se fabrican la mayoría de los cohetes, tanto de uso militar como de uso civil, que luego se empaquetan para ser enviados a los Estados Unidos. Entonces, en la carrera espacial está Estados Unidos, está China, está Rusia, está la Unión Europea, pero mucho de la fabricación de esto se hace en México. Entonces, esos complementos son muy importantes. Estamos entrando en la era del nitrógeno, pero pocos saben que Cusco ha sido el pionero con Cachimayo, Claro. en extraer del aire hidrógeno y que han producido tanto, en este caso una empresa privada, porque era antestatal, ineficiente, que no habían dónde vender, están vendiendo a Chile. Sí, efectivamente. Mira, no es que no había dónde vender. Cuando se construye la fábrica de Cachimayo, en los años 60, cuando se diseña y se construye la fábrica de Cachimayo, se diseña y se construye para producir fertilizantes, para producir nitrógeno en grado 95%, que son fertilizantes. Pero la síntesis del nitrógeno del aire, que es lo que se hace en Cachimayo, por hidrólisis, esta síntesis del nitrógeno del aire produce de facto nitrógeno muy puro, 99-97, o sea, casi 100% puro. Y este nitrógeno es lo que se llama ANFO, que tiene calidad de explosivo. Entonces, mientras que el nitrato agrario cuesta $50 por saco, o sea, $1 por kilo, el ANFO cuesta 4 veces eso. Y entonces la planta en Cachimayo lo que hacía era disminuir la ley. O sea, lo producía a 99, 97 le bajaba el precio. Y para volverlo agrario le bajaba la ley, le bajaba la cantidad de nitrato. Bueno, cuando se privatiza la planta y lo toma Gloria S.A., y cuando comienzan a exportar nitrato, producir nitrato para la industria minera peruana y para la industria minera sudamericana, Chile compra mucho de este encargo. Cuando se comienza a hacer esto, no había necesidad de disminuir, mientras que el nitrato agrario es mucho más barato producirlo como subproducto de la industria petroquímica. El nitrato de síntesis química del aire, o sea, para que el petroquímico alcance 99, 97, es muy costoso. En cambio, del otro lado es la mejor manera. Y eso es ese es el posicionamiento nicho que tiene hoy día Cachimayo, que es el mayor, dicho sea paso, que es el mayor consumidor de energía en Cusco. Definitivamente, ¿no? Estamos hablando de procesos químicos, físicos muy, muy, muy poderosos. Que consumen harta decía energía. esto porque estamos entrando en la época del nitrógeno verde, del hidrógeno verde. Ya, hidrógeno, ¿no? sí. Que va por ahí también, ¿no? Estamos hablando del aire. Sí, del agua, también, por hidrólisis también. También ¿no? son procesos o sea, similares. estamos entrando en una etapa química seria, pero muy seria. Creo que el desafío grande hoy día para el Cusco es mirar, por ejemplo, en el Valle de la Convención, algo que lo dijimos hace más de una década. El Valle de la Convención necesita plantar algo así como 18 millones de árboles al año. ¿Por qué? Primero porque hay que pensar en cultivar madera. O sea, la madera en el mundo no hay mucho más. Y el potencial del cultivo de madera es muy potente. Entonces, Perú, para tener una idea, el Perú tiene 4%, casi 4% de su territorio es un espacio para uso agrícola, pero 15% del territorio nacional tiene aptitud forestal. Entonces, deberíamos apuntarle al tema de reforestación. Ya hay ley forestal. Hay ley forestal. La están caricaturizando totalmente, erróneamente. Nosotros estamos mostrando realmente lo que es esa ley, ¿no? Porque no se puede uno dedicar a ninguna actividad forestal, absolutamente nada, sin que le están diciendo no me toques, no puedes titular, no puedes hacer esto, ¿no? Entonces es bueno que lo diga. Usted no es muy querido en la convención, dicho sea de paso, por el asunto de sus últimas declaraciones, donde dijo que habían un hueco del tamaño pues de medio Cusco, que dicho sea de paso, en medio Cusco la convención casi, porque se había desperdiciado mucho dinero. Recuérdenos, por favor, para que lo quieran más allá. Mira, el estudio que presentamos desde el INCUSE se llama Cusco en pausa y mostramos cómo una gran cantidad, 6.886 obras públicas se encuentran paradas. Y cuando me preguntaron dónde estaban esas obras paradas,
una gran proporción de ellas está en las municipalidades de Megantoni, está en la municipalidad de Charate, está en la municipalidad de La Convención. Y entonces, pero también similar, en casi montos similares, están en Espinar, están en Canas. ¿Y por qué? Porque son los municipios quienes recibieron la mayor parte del canon gasífero o del canon minero. Y de los 32.000 millones de soles que se asignaron por canon al Cusco, se han gastado, o malgastado, o si se quiere, casi 20.000 millones. Pero hay 12.000 millones que están asignados a estas obras paradas y están depositados por el MEF en el Banco de la Nación a espera de que la obra o se liquide o se continúe. Pero hay obras que tienen 2, 3 periodos paradas, ya no van a ser retomadas. ¿No cree que sería bastante útil hacer una especie de autopsia de todas estas obras y gasto? No digo para meter a alguien a la cárcel, sino para decir, mira, esto no funciona y no vamos a continuar haciendo esto. Sí, ¿no? lo que hemos dicho, y ahí está la propuesta, justamente en el documento publicado, la propuesta es que tenemos que atar lo que puedas gastar hoy al cumplimiento de los proyectos existentes. Y entonces ese cumplimiento de los proyectos nos va a ayudar a sincerar y nos va a ayudar. Es que los incentivos al día de hoy son perversos. El que no hace nada y el que inicia una obra, aunque no la va a concluir, aunque sepa que no la va a concluir, pasa piola, como dicen. O sea, lo aplauden porque inició el puente. He visto a varios gerentes que han estado acá y ha sido un fracaso y se han ido en el otro lado, lo encuentran por todo Cusco. Y yo no puedo contratar a una persona ineficiente. Y siguen caminando de un lado a otro. Que tienen tremendas pérdidas, un desastre que han hecho, no han tenido carácter para decir, no hago esto, pero lo ven en el otro lado haciendo lo mismo. Exactamente. Entonces, lo que hemos dicho es, por un lado, se tiene que sincerar el tema. Segundo, se tiene que atar la entrega de recursos y dineros al cumplimiento de los proyectos. Y tercero, se tiene que crear un mecanismo expeditivo para poder dar buena sepultura a estos cadáveres que nos están impidiendo utilizar un fondo tan grande como 12.000 millones de soles hoy día depositados en el Banco de la Nación. El equipo Barcelona, Liverpool, Manchester, cualquiera, tiene gente de primera que se traen de todo el mundo. Mucho he escuchado en Cusco el asunto de que no ven su error y siempre insisten que sea gente de acá que lo hace todo. ¿Esto es correcto? Mira, sobre equipos y sobre gente, yo creo que donde hay que incidir es en cómo priorizamos la obra que se necesita. O sea, algo que le ha pasado al Cusco y le ha pasado a muchas regiones del país es que hemos atomizado los presupuestos. Entonces, el tamaño medio de estas 6.800 obras es 3.5 millones de soles. Entonces, con 6.000 obras de 3.5 millones de soles, alcanzas 20.000 millones de soles. Y entonces, esta atomización de las obras no permite cerrar las brechas donde las necesitamos. Entonces, el tema va a ser cómo priorizar. Primero, cómo darles cristiana sepultura a los muertos vivos que ya no pueden continuar. Segundo, cómo hacemos un sinceramiento sobre los proyectos que sí se necesitan y sí hay que continuarlos. Y tercero, cómo atamos el incentivo para que el incentivo sea positivo, no un incentivo perverso. Que el incentivo vaya a quienes tienen, mayor presupuesto, a quienes tienen mejor gestión, para que de esa manera los alcaldes y los municipios que tengan equipos conformados, que tengan equipos capaces, sean quienes puedan seguir la tarea. También se ha planteado, y algo que quisiera que la ciudadanía lo entienda, lo siga. Fíjate, el Perú, por muchos motivos, ha castigado a muchas empresas, ¿no? Hay una gran diferencia en lo que ha hecho, por ejemplo, Brasil con sus empresas, después de Odebrecht y lo que ha hecho Perú. En el caso de Brasil, han identificado en Odebrecht quiénes eran los mafiosos, quiénes eran los que pagaban vía la caja 2, quiénes eran los que negociaban, quiénes conseguían esto, y los han metido presos. Marcelo Odebrecht ha estado preso muchos años y el mismo presidente Lula ha estado preso, acusado de una de estas cosas. Y muchos de estos están presos hoy día, están en cárcel, ¿no? Pero han salvado a las empresas. ¿Por qué?
Porque estaba Lula, pues. No, la capacidad de ingeniería. O sea, buena, sí. la capacidad de ingeniería. O sea, un ingeniero, yo le quiero dar un ejemplo. La transoceánica de Cusco a Puerto Maldonado. ¿Se sabe que pagaron coimas? Sí, señor. El señor Toledo está preso. Está preso. Se sabe que sí. Sin embargo, nunca hemos visto en el Cusco que una compañía construya 1 kilómetro por día y que en 500 días, en 1 año y poco más, haya llegado la pista completa a Puerto Maldonado y en 3 años se haya entregado esa obra hasta la frontera. Entonces, la capacidad de ingeniería está ahí. Ahora, los mafiosos, los culpables del otro lado están presos. Los culpables de acá no están presos. Los culpables, por ejemplo, uno de los socios del Club de la Construcción era Graña y Montero. ¿Hay alguno de los de Graña y Montero presos? No, señor. Pero la compañía fue destruida. El Perú se quedó sin empresas constructoras grandes. Todas eran parte del Club de la Construcción, todas las empresas se quebraron. No hay ni uno de los directivos presos, pero las empresas quebraron. Y hemos perdido cientos, miles de ingenieros que tenían equipos armados, que sabían qué hacer. Y por eso que hoy día estamos dando las obras a compañías chinas, a compañías de segunda categoría. Entonces, hay otro factor que le quería decir, perdóneme que me interrumpe, pero también quién confía, quién hace unas obras de Perú, porque vienen las chinas, porque otros no quieren. Imagínense, por ejemplo, el tema de Salca Pucará. Habían acordado ya hacer un proyecto de 7.000 hectáreas de riego, más hidroeléctrica, estaba todo, y la comunidad después cambió de parecer. Y se no fue la comunidad. No fue. ¿Quién fue? No fue la comunidad, fue Sicuani. Y fue la ciudad de Sicuani y fueron las organizaciones sociales de Sicuani quienes entraron en un paro de 15 días. Bloqueo total. No había paso de Cusco a Puno. Me acuerdo mucho, 2009, bloqueo completo y para que no se ejecutara el proyecto de Salca Pucará. Y el proyecto de Salca Pucará, que era de Endesa, de una compañía española, no se ejecutó. Hasta el día de hoy está esperando Vamos a otro caso. Por el ramo en el que estamos nos vienen muchos inversionistas. Llegaron gente con el tema de la guanábana gigante. Fueron a la convención, hablaron con la gente. Vamos a hacer de todas maneras, pero tú no me colocas un agroquímico y este precio fijo 3 años creo que era. A la mitad de todo, no me tienes que pagar más. Bueno, se fueron. Y con toda la planta que iban a poner. Entonces, yo le quiero preguntar esto, desde el punto de vista de razonamiento económico. ¿Cómo funciona esta fórmula, este algoritmo? ¿Genera competitividad? No, absolutamente. La competitividad es consecuencia de un factor importante, y ese factor es que el precio es donde se encuentra la demanda con la oferta. No existe precio justo o injusto, es donde se encuentra la oferta con la demanda. La segunda cosa, cuando se plantea un proyecto a largo plazo, el cumplimiento de las partes es condición sine qua non para que el proyecto funcione. Entonces, si nosotros quedamos que el kilo de chirimoya o el kilo de guanábana es 32 centavos, tengo que cumplirlo por el periodo que me he comprometido. Me he comprometido a 20 años, tengo que cumplir por 20 años. Y esto, hay mecanismos para ajustar por índice inflacionario, hay mecanismos, pero tiene que ser todo negociado. Y eso le da seguridad tanto al inversionista como al productor. Conocimiento, que es muy importante. Cusco tiene gente brillante. No solo estamos viendo tele, estamos viendo gente que ha puesto operaciones muy buenas acá, realmente en minería, decía lo de Al Sur, pero sin embargo siempre se están dando estas rupturas. Estamos ya en lo mejor, estamos avanzando, y el bloqueo. Económicamente, ¿qué significa esto? ¿Y qué se tendría que hacer para que esto acabe? Yo creo que uno de los temas muy importantes de Cusco es que hoy día Cusco está consciente de que está frente a una gran oportunidad. Y la gran oportunidad se va a dar con la masificación del gas, con la llegada y la masificación del gas. De donde sea. Bueno, hay un proyecto de masificación de 7 cuencas. También tenemos a portas la gigantesca reserva de gas de Candamo. Y esta reserva de Candamo, sí, tiene que salir por Cusco. No hay otro camino. La salida es por Cusco. Pero estamos hablando de cosas de, digamos, algunos años para adelante, ¿no? De hecho. Es que el futuro no viene solo. Porque 58, digamos, ya lo tienen los chinos, sí. Tangoyari y toda esta parte, sí. Definitivamente se va a salir por el gasoducto típico que hay. No, pero miremos al tema.
el futuro no viene solo, Ah. el futuro se construye. Y entonces esa es una de las tareas que el INCUSE se ha propuesto, es contribuir a la construcción del futuro del Cusco. Ustedes son el think tank más importante que yo tengo entendido que hay en Cusco, que forma gente consciente. Mi pregunta es esta. De todos los políticos, candidatos a alcalde, representante regional, etcétera, ¿cuántos se han acercado ustedes a consultarles? Mira, interesantemente, la campaña política nacional, se han acercado varios de los candidatos. O sea, han estado candidatos tanto de izquierda como de derecha, ha estado la actual presidenta en conversaciones con el INCUSE. También han estado otros candidatos que no han tenido mucho éxito en su campaña, sin embargo se han acercado al INCUSE. A nivel de gobierno local y regional, ya hemos tenido conversaciones con 3 de los candidatos que van al gobierno, al Gore Cusco, y con 2 de los que van al municipio del Cusco. ¿No cree que pecamos en el Perú, sobre todo en el sur, de ser demasiado comprensivos con la gente cuando hay cosas que no pueden esperar? De exigir Sí. a tus autoridades. Sí, efectivamente. Pero no con el bloqueo de El cusqueño, pues, ¿no? De decir en que- general, el Cusco no mira a su autoridad cercana, al alcalde o al gobernador, como quien deba ayudarlo a solucionar los problemas que son, de hecho, competencia de ellos. Mira más hacia Lima y mira más un poco Para tumbar. claro, un poco a la distancia, ¿no? Yo creo que eso está cambiando. Creo que este año he visto mucha mayor participación política, tanto de jóvenes como de jóvenes profesionales, como de estamentos algo mayores, buscando no solo participación política activa en partidos, sino también en grupos como este, como el Instituto Cusqueño de Economía, como la Cámara de Comercio, como la Cámara de Turismo, como los gremios hoteleros, quienes están activos hoy día buscando soluciones para los problemas que tiene la sociedad en su conjunto. Hay algo irreversible. El BIM ya es obligatorio, ¿no es cierto? Y la digitalización, que lo ha dicho la presidenta Keiko, electa Keiko. ¿Se dan cuenta acá lo que va a pasar? Porque usted sabe lo que va a pasar con eso. Sí, mira. ¿Cómo va a ser esa explosión? Mira, en realidad todavía vivimos, el mundo está cambiando, el mundo va a cambiar en los próximos 3, 4 años sustancialmente. Al día de hoy, los modos de producción, la forma de generar valor y dónde y qué papel le puede tocar a una ciudad como Cusco. Cusco es un espacio muy creativo. Cusco es un espacio cultural, usted lo ha dicho, las fiestas, por ejemplo, pero no solo las fiestas, también la música, también la comida, también las formas de entender el espacio donde vivimos. Entonces, un pueblo que tiene 6.000 años de historia, 3.500 años de ser ciudad, el Cusco tiene 3.500 años de ser ciudad, y es parte de un proceso cultural milenario, tiene que salir al mundo a mostrarse. Tiene que, no solo como se ha hecho gracias al grandioso esfuerzo de muchísimos cocineros peruanos a mostrar cocina peruana, pero como espacio cultural tenemos que salir al mundo a mostrarle nuestros artes, nuestra música. Tenemos que traducir nuestra música. La cocina peruana ha tenido éxito en el mundo porque utilizó métodos y procesos internacionales, se internacionalizó y se volvió una de las cocinas, una de las expresiones de cocina mundial de calidad. Lo mismo tenemos que hacer con nuestra música, con nuestra poesía, con nuestra fotografía, con nuestras películas. El asunto es quién. José Klimper es vecino cusqueño ahora, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Usted habla con él? ¿Se ha encontrado con él? Cuéntenos que su impresión de su presencia acá en Cusco, que es una persona sumamente constructiva. Sí, mira, Pepe está en el tema que yo te había contado de reforestación. ¿no? Él está trabajando con TECA en Puerto Maldonado, en una zona donde también tiene un área de conservación con el nombre de su papá. Que fue secuestrado por el MRT, a ese paso. Sí, y Pepe ha puesto el nombre de su papá ahí, ¿no? En el área de conservación y tiene como 600 hectáreas de teca en un proyecto muy interesante. Pepe también es parte de nuestro instituto, es parte del Instituto Cusqueño de Economía, sí, señor. Ajá. Tenemos un equipo muy interesante porque tenemos
a exdirectores del Banco Central de Reserva, tenemos a Diego Macera, tenemos a José Klimper, tenemos a gente como Fernando Ruescaro, que ha sido presidente de todas las cajas, a nivel nacional y de la Caja Cusco. Tenemos a consultores internacionales como el señor Tamayo, especialista en energía, y varios otros. Nos podríamos cansar el día de hoy. O sea, tienen ustedes una bomba atómica de gente muy poderosa en conocimiento, en cabezas. Solo falta que les escuchen totalmente. Bueno, creo que se va llegando. La Universidad San Antonio Abad ha programado con nosotros más de 10 eventos el año pasado. Y en algunos de los eventos hemos tenido a 800 alumnos escuchando, por ejemplo, a Pepe Klimper, a Diego Macera, y estaba también Roque Benavides como invitado para hablar del potencial minero en el Perú. Bien, ¿y los han escuchado? Creo que sí. Creo que hay muestras muy interesantes en esta juventud de la que le decía que comienza a participar en política, y comienza a participar no en política partidaria, pero sí en política y en la mirada de construir un Cusco nuevo. Entonces hay que transmitir ese mensaje, que no es toda la caricatura que han hecho del Cusco, sino que debajo de estas aguas tan turbias siguen esas rocas y que hasta tienen DNA de Cusco, ya que me imagino como Klimper, me imagino, si ya es un vecino de acá del instituto. Sí, mira, el Cusco es un espacio que te convierte. El Cusco adopta. El Cusco adopta. En el Cusco hay gente de todas partes del mundo. Tenemos un gran amigo, Jean-Jacques de Coster, francés, cónsul de Francia, cusqueño por derecho. Tenemos muchas personas internacionales que llegaron al Cusco hace 30, 40, 50 años algunos, y nunca lo dejaron. Y a ellos los llamamos cusqueños de destino. Ellos escogieron ser cusqueños. Muy bienvenidos, porque ayudan a construir esta identidad de Cusco.